Hola Susi, Hola. un Hola, placer, Katy. un honor de verdad que me hayas recibido aquí en tu casa. No, yo estoy muy Espectacular. contenta de esta Muchísimas entrevista. gracias. De verdad. Vamos antes que nada a hacer una pequeña introducción de lo Ok. de lo que es tu vida, de lo que has Ok. hecho. Existes en Viena, Austria. Es correcto, Te viniste en el año 1939 es verdad. para huir de los horrores del nazismo con tu familia. Sí. Te instalaste aquí en Venezuela. Estudiaste en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Sí, y en el centro gráfico que antes era del INSIVA, Exacto. esa era la institución que existía en aquel Que momento. después fue el CONAC. Exactamente, el famoso CONAC, que se ¿no? convirtió en el CONAC. Y ahí estudiaste, Y tengo ahí entendido. estudié gráfica, primero más me interesó. Ok, Sí. cuéntame un poquito. Llegué a Venezuela de 4 años con mis padres En en el 39, justo antes de que se declarara la guerra. Vimos en el famoso barco Caribia, que ha sido muy nombrado en esos dos barcos que llegaron en el 39. Okay. El Caribia y el Königstein, gracias al general López Contreras que nos dio entrada. Pero lo importante es que Venezuela fue la que nos dio entrada, Venezuela, porque sí. todos los demás lugares, Barbados, Trinidad, que teníamos inclusive un permiso para entrar, ellos negaron la entrada. Cuando el barco llegó no pudimos ni desembarcar. Entonces el barco se dirigió a Venezuela y después hubo un grupo de personas de la comunidad que ya vivían aquí y ellos pudieron contactar a alguien del gobierno y el general López Contreras nos dio entrada. El acceso. Sí, bueno, y desde entonces... Brazos abiertos con todos los inmigrantes. Con todos. Qué maravilla. Con todos. Aquí no existió el antisemitismo en ningún momento. No. Bueno, fue siempre una vida preciosa en este país. Ok, Susi. Hiciste cursos en Estados Unidos, en Chicago. Sí, estudié un tiempo en Chicago. Yo empecé a trabajar muy temprano, a los 14 años, porque por algún motivo, no sé, mi papá consideró que yo no debía estudiar bachillerato en aquel momento, sino que estudié secretariado, comercio. Okay. Entonces yo comencé a trabajar muy temprano en oficinas y así estuve como hasta los 17, que fue cuando yo me fui a Chicago a hacer un curso en la Northwestern University. Somos una familia muy modesta y entonces yo trabajé desde muy temprano y a los 17 años, habiendo reunido mi platica del trabajo, me fui a Chicago, hice este curso de inglés y de algunas cosas relacionadas con lo que yo había estudiado, que había sido comercio, secretariado. O sea, ¿con tu dinero ahorrado por ti? Sí, ahorrado por mí de los 14 años. Mi mamá me lo guardaba. Cuando me fui con esa plata, claro. Cuando regresé, trabajé bastantes años de secretaria bilingüe y con puestos bastante altos, o sea, y ganaba muy bien para la época. Trabajé en la General Electric, de Caterpillar, en la gerencia, y ahí perfeccioné el inglés. Pero claro, tú tenías un inglés justamente aprendido cuando lo estudiaste, pero cuando realmente lo aprendí fue con él, porque yo tenía que hablar inglés con él y él nada más hablaba inglés conmigo. Eso fue muy interesante. Bueno, trabajé ¿Qué edad empezaste? Como a los 19 años y trabajé como hasta los 30. Nosotros hicimos la Caterpillar, tuvo el contrato para construir el Guri. Toda la maquinaria del Guri se compró en la Caterpillar de la General Electric. Aquí yo me casé como a los 19, 20 y ya después tuve primero a mi hijo, que en paz descanse, y después a Ruby. Y entonces cuando ya llegó, que era mucho tiempo trabajando, ya mi marido también, Jaime, decidió ya basta de trabajar. Pero entonces fue cuando yo estudié bachillerato de adulta. Pero cuando yo terminé eso, yo no quise ir a la universidad. Yo me di cuenta que eso no era lo que me interesaba. Y ahí fue donde me empecé a meter en el arte. Y tengo aquí entendido que tomaste clases de arte contemporáneo con Antonio Lazo en el Maxi. En el Maxi, eso fue posterior. Susi, tu obra es una reflexión sobre la memoria, la identidad y la migración. Vinculadas con tu herencia y con todo lo que pasaron ustedes. La migración para mí no fue importante, porque yo era demasiado pequeña. O sea, yo no sentí la migración, no la sentí. Pero llegado
a un punto en mis trabajos, yo tuve la necesidad de meterme un poco más en lo de los libros del Holocausto. La Noche de los Cristales, en el 38, yo no la experimenté, yo no la vi. Susi, tengo entendido que una obra muy potente tuya es Weir Warren, que es donde usa fotos de zapatos apilados como una alusión a los horrores de la guerra, del nazismo. Háblame un poquito de esa obra. Esa fue una de las obras que yo hice. Yo las expuse en Miami. Ok. Yo expuse aquí 3 o 4 obras que yo hice inicialmente sobre el Holocausto. Wir waren significa nosotros éramos, nosotros fuimos. En alemán. En alemán. Okay. Además está escrito con la letra gótica alemana, una obra digital. No, yo hablo poquito, yo hablo. Porque en Austria, en Viena, se habla alemán. Entonces estas obras del Holocausto que yo había empezado a principios de los 2000, después los completé en esa exposición que yo hice en Miami. Ok, Susi, tengo entendido que también participaste y ganaste en una bienal en Cali, en Colombia. Sí, la tercera bienal latinoamericana. Latinoamericana. Cuéntame un poquito. Vamos para allá. Yo empecé mi obra gráfica, yo me acuerdo, en el 74, que fue cuando comencé esos cursos en el INCIBA y todo eso. Con Luisa Palacio. Con un curso de grabado, que es parte de la gráfica, pero es distinta a la serigrafía. Entonces empecé en el año 74 a hacer serigrafía. Y las serigrafías yo las imprimía. Eran hechas por mí, impresas por mí, hechas en la mesa de imprimir. Yo lo máximo que hice fueron ediciones de 20 porque yo no, o sea, era yo que estaba trabajando todo eso. Entonces, en el año 86, Marta Traba, que fue una crítica de arte discutida, ella fue en aquel momento, si no la mejor de las mejores críticas de arte de Latinoamérica. Y ella me inspiró muchísimo, me estimuló muchísimo. Y entonces surgió la posibilidad de exponer en esa exposición de arte latinoamericano en la tercera Bienal en Cali. Colombia, y entonces yo fui y bueno, y sorpresa, me gané el premio. No podía creer. Sí. Sé que también estuviste en exposiciones en el Arturo Michelena en Valencia. Sí, varias veces. Varias exposiciones. Yo sé. Era una gran experiencia porque ese salón estaba muy bien organizado y era una ocasión anual muy, muy buena para los artistas. O sea, has expuesto en Bogotá, en Valencia, en el Arturo Michelena, en Miami, que me acabas de decir. Puse en Lima. Ajá, en Perú. ¿Y en el Maxi también? En el Maxi expuse una vez, en una colectiva que hubo de artistas de pintura. Mi primera exposición grande fue en el Bellas Artes de Caracas. O sea, a mí Miguel Arroyo, que era el director, se interesó en mi obra y entonces yo pude exponer una exposición grande de serigrafía en el Museo de Bellas Artes, que después se convirtió en la Galería Nacional. Correcto. Pero era Museo de Bellas Artes en aquel momento. Y tu generación vivió el auge del arte gráfico en Venezuela. ¿Cómo recuerdas ese momento cultural? Bueno, eso fue muy bien, porque hasta ese momento las artes gráficas no habían tenido ninguna resonancia, ninguna importancia. Se consideraba un arte menor. Y aquí hubo un muy importante grupo de grabadores, muchos, que hicieron obras maravillosas. Entonces, ese arte gráfico en Venezuela se instaló de una manera exitosa para las artes en general. Eso también nos mandó a algunos artistas de todos los que estábamos a mandar obras al exterior, a otras bienales. Yo mandé a una obra en San Francisco, en California. Me dedicaba por completo a mi arte. Claro, yo tenía mis niños pequeños y todo, pero mi arte era pero la gráfica fue siempre. Tengo una obra en lugar público en el Centro Lido. Eso fue una cosa muy linda que hizo Dita Cohen. Yo la guardé, tantas cosas buenas que hizo. Totalmente. Que nos invitó a un grupo de artistas a hacer obras para el Centro Lido. Susi, tus serigrafías se destacan por la sutileza del color y la perfección técnica. ¿Qué te atrae de esa técnica frente a otras formas de arte?
Bueno, esa técnica en aquel momento fue la que yo más dominé, porque yo debo decir que yo nunca dominé la pintura como yo dominé la gráfica. Susi, ¿sigues creando? ¿Cómo empieza un día de trabajo en tu taller? ¿Predomina la intuición o la disciplina? No, estoy trabajando poco. A veces no tengo ya la energía de hacer muchas cosas. ¿Y no te animas a volver otra vez? No sé, a veces me falta la energía, ¿sabes? O sea, la edad, yo estoy bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo probablemente mismo. no. Sí. Ok, ¿qué consejos le darías a los jóvenes artistas que hoy comienzan a explorar el grabado, la pintura o cualquiera de estas técnicas? Te voy a decir, me siento bastante distante de lo que se hace hoy en día. Yo me quedé ya un poco en otra generación. Entonces, dar un consejo hoy en día a la era digital, no puedo hacerlo, no me siento capacitada. Yo tengo una nieta, Eva, que trabaja con inteligencia artificial, pero ella ha hecho obras muy interesantes. Sí. ¿Crees en el destino, Susi? He tenido suerte, en otras he tenido muchas tristezas. Pero bueno, eso es lo que me ha tocado. Eso es lo que te ha tocado. Yo sí soy bastante positiva con la vida. Bastante sí positiva. Bastante. Sí, y me gusta poder vivir al máximo de lo que me permite mi edad, mi capacidad, mi energía, tu inteligencia, correcto. Sí. Ok. Dime algo, Susi, ¿qué has aprendido del éxito y del fracaso? Mira, el éxito estuvo cerca de mí en mis primeros años de trabajo. Pensando para atrás, siento que mi trayectoria pudo haber sido quizás un poco más intensa a través del tiempo. ¿Más intensa de lo que ya fue? Sí. ¿En qué sentido más intensa? No sé, mi propia vida tuvo con muchas interrupciones. Y mi energía a veces se iba para algún otro lado. Pero eso fue lo que... O sea, eso. Así tenías que haber fluido en ese momento. Esa era fíjate, tu forma de drenar. Nada, y también tuvo que ver, digamos, los momentos que uno ha ido viviendo. Seguro. Muy, muy importante, 100%. muy importante, porque eso hace mella. Yo en todo este milenio que estamos viviendo y toda esta obra fotográfica que hice, donde yo no me considero una fotógrafa, pero me considero que utilicé la fotografía para hacer lo que yo quería hacer. Y eso fue para mí maravilloso. Sí. Toda la época de la fotografía para mí fue algo donde yo te diría que fue la serigrafía y la fotografía. ¿Fueron tus dos? Sí, fueron como dos extremos que fueron para mí importantísimos y que los desarrollé de una manera impecable, satisfactoria para mí. Seguro que sí. Satisfactoria para mí. 100%, sí. Estoy segura. Rico, Susi, otras preguntitas que te tengo por acá. Sí. ¿Qué te rompe y qué te reconstruye? Me rompe cosas que yo dejé de hacer, esfuerzos que se diluyeron a través de mi vida, a través de mi trabajo, y me reconstruye cuando yo misma hago una reconstrucción mental y digo, bueno, no fue tan mal. No, yo estoy viendo estas cosas y yo no sé dónde está lo malo ni dónde está la falla. Yo soy bastante crítica de mí misma. Tú eres muy... Defecto grandísimo. A veces es un defecto y no defecto grande. Porque justamente por eso eres cada vez mejor y te superas. Puede ser, fíjate, esta obra no ha salido a la luz a nadie y es una obra, bellísima. O sea, tuvo su estudio, tuvo todo un trabajo de color y de forma. Ahí la dejé, ni siquiera la mostré en ninguna parte. Yo me voy a encargar de mostrarla. Okay. Yo sí me voy a encargar. Susi, a ver, ¿qué lugar tiene el miedo en tu vida? Muy poco. Yo no sufro de miedos. ¿Qué te sostiene cuando todo parece tambalearse? Yo me siento que soy una persona que tiene una buena resiliencia. Esa es una palabra nueva que apareció en el diccionario. Yo me siento que la tengo. Okay. Y me siento bien por tenerla. Muy bien. Sí. Que se ve, se nota. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta y te disgusta de tu profesión, de tu trabajo? Mira, me disgusta a lo mejor que a través de la trayectoria de mi trabajo hice como muchas cosas que a lo mejor que así fui.
Y lo que me gusta, no, difícil decirlo. Hay tiempos míos que me interesan mucho más que otros. Seguro. O Momentos sea, de tu vida. momentos de mi sabes. trabajo, digamos, que me interesan mucho más que otros. Y de mi vida Claro. también. Ha sido una vida larga, a veces necesito como recordar. Bueno, pero súper intensa. Sí, Una sí, vida intensa. Ok, intensa, Susi, sí. ya vamos a terminar. Siempre he sido. La verdad que sí. ¿A quién llamarías en primera instancia para contarle algo bueno o malo hoy en día? Mira, he perdido muchas amigas y otras amigas se han alejado. He tenido amigas con las que he podido ser muy confidente, que no están aquí en Caracas. Y tengo otras amigas maravillosas, nuevas, o sea, nuevas de hace 20 años, con las que he viajado. Tengo Salí una a o dos tomar amigas algo. realmente que quiero muchísimo. Y ¿Qué haríamos sin las amigas? Si las amigas salvan. ¿Qué sí, haríamos sin a mí las amigas me gusta tenerlas cerca y ya no puedo estar sola trabajando en el taller como antes porque necesito estar un Con poco una- con gente, Sí. cosa que antes No. no era así. Hoy en día yo no soy muy conversadora. Y no disimulaste que Bueno, gustó. hablado de cosas que me interesan, pero hay muchas cosas que no me interesan y Bueno, entonces no me sea, abstengo. obviamente, como tiene que ser. Uno Claro. tiene que contar lo que a uno le haga feliz, si no, no. Exacto. ¿Qué Sí, prefieres, bueno, callar cuando algo te duele o hablarlo? Bueno, yo no hablo mucho de... Alguien te hizo, que alguien te dijo. Yo lo digo, Yo también lo digo. yo lo digo. De buena manera. De buena manera, pero lo digo. No, Yo controlo. en ese sentido sí. Ujú. Lo he comprobado inclusive en algunas ocasiones en los últimos años. Ok. Sí, lo digo. Y ya por último, Tranquila, Susa, para ti, el sentido de la vida. Qué pregunta Qué tan bueno. grande. Mira, el sentido de la vida para mí, tener cerca a mis seres queridos. Mi familia es muy importante para mí. 100%. Mi hija, el ángel de la guardia de mi vida. Totalmente. Y mi yerno también me cuida muchísimo. He perdido familia, entonces sé lo importante que es. Y bueno, tengo la alegría de mis nietas, de mis bisnietos con los que no es la misma relación que cuando era abuela, porque bisabuela ya es otra palabra. Qué bueno. Gracias a Dios tengo una bella familia, Una una buena bellísima relación. Qué familia. bueno. No hablamos de la fotografía. Háblame. Tuve la suerte Ujú. de que pude hacer toda esta obra en el año 2001, cuando se comenzó a trabajar digitalmente. Yo hice una obra para una bienal en el Museo Cruz 10 Ujú. y esa obra ganó el premio de, digamos, digital de ese año. Y ahí fue donde yo comencé a hacer obra digital, a trabajar ya la obra fotográfica. El Cerro del Ávila Ujú. está cubierto de los ranchos que existen, digamos, alrededor de la ciudad. Trabajé muchísimo los cerros, Petare, toda esa zona. Te bajabas con tu cámara, dejabas el carro. Sí, y exacto. disparabas. Y me hacía la foto y después digitalizaba lo que yo quería. Esto no fue diluvio. La vaguada. Sí, lo que hubo en La Ok. Guaira, yo lo llevé al Cerro del Ávila. Esto fue toda una digitalización que yo hice. Son interpretaciones, digamos, de situaciones, Momentos históricos de de nuestra momentos vida aquí históricos, en Venezuela. de momentos de todo, políticos, de toda clase. La última que presenté fue en el 2018 en Art Basel, en Pinta, y ahí presenté varias fotografías. Ok. Esa fue, digamos, la última vez que yo expuse. Sé que me encantó esta entrevista Bueno, contigo. Me podría quedar espero que- contigo hablando